Amigas y amigos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a otra conversación amena a través de Global TV, Canal 5. Es un placer saludarles de nuevo en este día jueves 8 de septiembre de 2022, listos ya para acompañarles en otra conversación que va a ser, en este caso, de política. Ya les vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Antes, por supuesto, recordarles que este saludo va en nombre de Cruz Montserrat, Juan Juárez, Gesmi Lucena y de quien les habla Franklin Mendoza. Y recordarles que esta entrevista pueden volver a disfrutarla luego de haber culminado el programa, más o menos unos 40 minutos después. Pueden visitar la página grupoglobalmedia.club y allí volverán a ver o podrán volver a ver esta entrevista. Recordemos también nuestros números de contacto, en este caso el único que les ofrezco es el 0426-158-3777, repito, 0426-158-3777. Bien, hoy vamos a hablar de política, porque el partido, uno de los partidos más emblemáticos de nuestra política aquí en el país, e incluso yo diría que en Latinoamérica, es Acción Democrática. Por Acción Democrática han pasado una gran cantidad de personajes ilustres, políticos destacados, repito, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, por su gran trayectoria, por su preparación. Y el Partido Acción Democrática ha participado una vez que se acaban los gobiernos militares en nuestro país, participa en lo que es la política de manera determinante. Así que hoy tenemos con nosotros aquí en Conversación Amena a la nueva generación y también a la vieja generación de Acción Democrática, el profesor Gustavo Guzmán y María Fernanda Yusti, quien hoy es la secretaria general a nivel regional, digamos, municipal de Acción Democrática, es decir, a nivel del municipio Morán, María Fernanda Yusti es la secretaria general. Bienvenidos a Conversación Amena a través de Global TV. Muy buenas noches. Como ya lo digo, bueno, mi nombre es María Fernanda Yusti. Actualmente soy la secretaria general de Acción Democrática en Resistencia y estamos aquí porque estamos celebrando un mes aniversario, 81 años nada más y nada menos haciendo democracia, 81 años nada más y nada menos al servicio de los venezolanos. Y el día de hoy, como usted lo dijo ya, estamos en una conversación amena. Así es, porque hay mucho que conversar. Quisiéramos tener mucho más tiempo, ¿verdad? Porque el profesor Guzmán nos va a decir ahorita parte de la historia de Acción Democrática, no solamente a nivel nacional, sino a nivel también del municipio. Y seguramente faltará tiempo para hablar de tantas cosas. Profesor, bienvenido a Conversación Amena. Muchísimas gracias. La oportunidad es propicia para saludar a los que están pendientes de estos programas. El corte tiene un programa como variado, ¿no? Así es, aquí hablamos de todo un poco. Y estamos frente a la presencia de un caballero que nos ha permitido que vengamos a conversar con ustedes brevemente. Acción Democrática es un partido que nace el 13 de septiembre de 1941. Dice, bueno, es un partido viejo, pero un partido que se ha venido renovando. Hoy está con nosotros la secretaria general, una mujer joven que ha querido incorporarse a estas luchas. Quizás, si usted le pregunta alguna cosa de las pasadas, no la sepa, pero eso no quiere decir que no tiene capacidad de leerla, porque es una educadora que está cuida en esto de la política y que le gusta. Estos partidos tienen sus altos y sus bajos. Está en el gobierno, está en la oposición, y en estos momentos estamos en la oposición democrática. Somos un partido que respetamos la institucionalidad. Podemos venir aquí, hablamos de política, hablamos del régimen, pero no venimos a insultar ni a caer en este tipo de diatriba, porque esa no es la política. Exactamente. Sí, somos un partido socialdemócrata. Eso significa que somos un partido de izquierda democrática. No nos da miedo decir que somos de izquierda, pero democrática porque respetamos las instituciones democráticas. ¿Qué es una institución democrática? La Asamblea Nacional, el Congreso, los consejos municipales, el TCJ, todas las instituciones. Y somos socialdemócratas porque creemos en la revolución a través del Parlamento. Siempre defendemos al Parlamento, llámese Congreso Nacional o Asamblea Nacional, como se llama ahora, o consejos legislativos, o las cámaras municipales, que son pequeños parlamentos. Creemos en que podemos hacer una revolución
cambios, porque revolución no es solamente caerle a tiro a la gente, revolución es cambiar las cosas. Y creemos que con el Parlamento y la socialdemocracia que nosotros pregonamos, podemos cambiar las cosas. Y hay muchos ejemplos. Si usted revisa la historia, y Fernanda lo sabe porque ella también es profesora, el voto de la mujer, ¿cómo se logró? Con la acción democrática. La mujer no votaba, votábamos los hombres, pero tampoco votaban el analfabeto. Y el partido logró que los analfabetos votaran. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de votos en aquella época, ¿dónde estaban? En el campo, que no había Sí. Pero también creamos escuelas para que la gente se instruyera, y muchas, y universidades, y muchas. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo a que la gente se prepare, ¿no? La gente se prepara y conoce cuál es el camino del bien y cuál es el camino. No, y de hecho, profesor Guzmán, dentro de Acción Democrática, y usted lo sabe, pues han habido grandes pensadores, grandes personajes que tuvieron una preparación académica inmensa, así que mal estaría pensar que Acción Democrática estuviera contra la preparación del individuo. Más bien, dentro de sus filas ha tenido individuos tan preparados que precisamente han estimulado el estudio. Eso lo digo desde mi punto de vista, ¿verdad? Que ha vivido ambas, digamos, ambas caras de la moneda, lo que fue la vieja democracia y lo que vivimos ahora, que honestamente pues no se sabe qué realmente es. Somos creadores de un programa que yo no lo utilicé porque yo estoy apegado a la vieja costumbre, que no salgo ni del pueblo, y el programa Gran Marical de aquí. Ajá, sí, señor. Fernanda, ¿tú conociste este programa? Un programa que fue diseñado para darles becas a estudiantes y que grandes empresarios hoy en día, ¿verdad? Se formaron allí, sí. Se formaron a través del programa de la beca Gran Mariscal Ayacucho y que tuvieron la oportunidad de ir a otros países a estudiar y para emprender, para sacar adelante el nombre de nuestro país, porque primeramente el partido está comprometido es con el país y por supuesto a nivel profesional para crecer de manera personal. Claro. Ahora, profe, háblenos un poco de cómo nace el Partido Acción Democrática en la historia, cómo se conforma y quiénes son esos primeros integrantes del partido como tal y que luego destacaron a nivel nacional. En forma breve, la historia nuestra ha sido una historia de gobiernos militaristas. Juan Vicente Gómez y Cipriano Castro llegaron en el 1900 a Caracas y ese gobierno duró 27 años militares. Hubo un intento en la elección del 28 de Rómulo Betancourt, de Jovito Villalba y otros jóvenes para aquella época de sublevarse, porque los regímenes militares hay que verlos desde el punto de vista que las Fuerzas Armadas se hicieron para defender la patria, pero cuando gobiernan ellos aplican el régimen militar rígido, a la manera de ellos, que lo que dice un general, eso aunque sea torcido, esto está derecho. Y entonces el Betancourt luchó con un grupo de gente para que volviera a la vida civil. Así nació Acción Democrática como una forma de protesta a los regímenes militares. No como enemigos de los militares, que también es pueblo, claro, pero como forma de gobierno, nosotros los defendemos y los defendió Rómulo Betancourt en su creación. Un partido civilista, policlasista, que agrupó a profesionales, a campesinos, a jóvenes, a mujeres, a obreros. Trató de abarcar, mire, si usted revisa la filosofía de Acción Democrática, trató de ocupar de todos los sectores de la sociedad con el mismo peso. Naturalmente, ahorita tenemos el mismo peso, pero es poco peso, un poquito porque se nos igualó en una tabla, pues, ¿cómo se dice? Sí, horizontal. Digamos, sí. Como horizontal. Y entonces, mucha gente dice, ¿y para qué estudiar? Lo dicen por la situación, pero no, hay que seguir preparando porque no podemos tener un pueblo inculto. Un pueblo inculto se va por donde lo lleve el líder, el jefe de la manada. En cambio, cuando usted lee, él ve el camino que le conviene y no le deje todo a Dios. No, Dios me ayudará. No, Dios te ayuda porque te dio la inteligencia para que tú cojas el camino del bien, el recto, que es el que debe ser. Entonces, así es. hemos cometido muchos errores, mi estimado licenciado, muchísimos.
Sí, bueno, y de hecho muchos de esos errores incluso fueron reconocidos en algún momento por el propio Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Una de las figuras más prominentes de Acción Democrática, que logró ser presidente 2 veces de nuestro país y, bueno, su segundo periodo colmado de muchas dificultades, al punto tal que tuvo que abandonar la presidencia por presiones políticas y sociales. Sin embargo, él luego reconoció, ¿verdad?, algunos de los errores que se habían cometido no solamente en Acción Democrática, sino en la política en general, después de que, digamos, aparecieron los partidos de esos mandatos, luego de esos mandatos militares que hubo tantos en nuestro país. Bueno, nos quedan 2 minuticos apenas de este segmento, profesor. ¿Alguna de las figuras más prominentes de los nombres que usted recuerde que han pasado por Acción Democrática, que son muchos, Rómulo indudablemente? Betancourt, que fue el fundador de este partido, Carlos Andrés Pérez, que no es de esa generación, pero fue prominente, Andrés Eloy Blanco, un poeta, Rómulo Gallego, el Rómulo Gallegos. escritor del premio Nobel, que no fue premio Nobel, pero escritor de fama mundial, fue presidente de la República, otra figura, Balmores Rodríguez, y figuras locales como Doripara de Orellana. En el Tocuyo tuvimos figuras como Ramón Quero, Marco Perdomo, el mismo Arnaldo Colmenares, hombres muy humildes, pero dieron todo por este partido, son figuras locales. Allí estaba la Lulú Orellana de Sánchez y hasta mujeres muy valiosas tuvieron en este partido. Hombres como Ramón Quero, lo dije, Ramón Quero, lo recordamos aquí pues, estamos hijos pendientes, tanto los hijos aquí pendientes de estos programas que no recordemos esta figura. Todas esas figuras ahora se han renovado, está Fernández y estamos otro grupo de jóvenes que están siguiendo no a los hombres, sino una filosofía que está aquí, una doctrina, y que tratamos de corregir. A lo mejor ya me dicen, a ustedes le pasó el tiempo. Yo estoy formando, esta es una escuela. Así es. Aquí está Fernanda, que se puede venderse sin que yo esté presente, y ella está preparada porque ella lee y quiere, y que bueno, va a seguir con nosotros como secretaria general y que ojalá que en otra oportunidad tenga y está invitada a una conversación también. Claro que sí. Amena con esta bella dama. A nivel profesional, pues por supuesto, por allí en diciembre pues viene el Día del Locutor y seguramente la vamos a atender aquí porque tengo pendiente un programa con puros o puras locutoras de muchas que hay aquí en el Tocuyo. Bueno, nosotros vamos al primer corte y ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5. Antes de continuar con nuestros invitados hablando de un nuevo aniversario de Acción Democrática, nosotros vamos a recordarle que este sábado hay un nuevo sorteo del Bingo de la Solidaridad. Bingo de la Solidaridad a beneficio de la Asociación Civil Hijos de Morán, que con lo recaudado en este bingo pues ellos van a construir un área para la atención médica de los más pequeños, un área pediátrica, de atención médica pediátrica. Así que no olvide colaborar. Queda este sábado de sorteo y el próximo sábado, que es el sorteo final, allí se va a rifar una moto eléctrica. Así que no pierda la oportunidad. Son $5 que cuesta esta rifa. La pueden adquirir en la sede de Los Hijos de Morán, entre calles 5 y 6. También a través de su cuenta en Instagram, Hijos de Morán BE. Allí pueden buscar información de cómo adquirir este cartón del Bingo de la Solidaridad, Asociación Civil Hijos de Morán. No olvide participar. Bien, nosotros vamos a continuar hablando de Acción Democrática. Tenemos ahora, aparte de María Fernanda Yusti, secretaria general a nivel municipal de Acción Democrática en Resistencia, ahora tenemos también a Jesús Morán, que también forma parte de esa renovación, de esa nueva generación de Acción Democrática. Bienvenido, Jesús Morán, a Conversación Amena. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer estar aquí. Mira, Jesús, ¿cuántos años tienes tú? Hoy cumplí los 25 años. 25 años. ¿Qué te lleva a formar parte de un partido tan importante? Primero, formar parte del Partido Acción Democrática y segundo, de estar en la política, que es un mundo
tan difícil hoy en día. Lamentablemente la política en nuestro país a veces es muy mal vista por la mala fama que han dejado muchos personajes metidos en la política de nuestro país en la historia, pero sin embargo hay gente que me imagino, es tu caso, gente que quiere hacer buena política, gente que quiere prepararse y ofrecerle una verdadera alternativa a la gente, una alternativa honesta, que a veces la gente piensa que una cosa no se lleva con la otra, pero no es así. La política debería ser así, muy honesta. Cuéntame, ¿qué te lleva a participar en Acción Democrática y en la política? Bueno, primeramente me inicié en la política pues gracias a Fernando. Pero anteriormente yo no conocía mucho el partido, o sea, lo conocía gracias a mi familia. Y luego tuve ese amor de a poco hasta que por WhatsApp Ya. me reclutó, me conoció, hablamos, luego me dijo del proyecto que tenía con el partido y me propuso ser el secretario juvenil. Ya. Y aquí estoy. Quiero hacer algo, o sea, quiero hacer las cosas bien. No hacer esa política que tú hagas pero no haces. Claro. Porque eso es lo que está pasando en el país. Tú hablas pero no haces. O sea, hacen muchas propuestas pero no las cumplen. Sí. Eso es lo que hace mucho el gobierno. Sí, lamentablemente dentro de la política muchas personas, digamos, predican o no demuestran con sus hechos lo que predican. Y eso ha sido el mal que nos ha afectado durante tanto tiempo. La gente cuando se acerca a un político a hablar con ellos, sobre todo en los campos, y María Fernanda lo debe saber, en los campos donde la gente siente tanta necesidad, tiene tanta necesidad, se acerca a un político a hablar de todo, los aspectos sociales del país y la gente va creyendo en ellos. Pero como tú dices, entonces hablan pero no ejecutan. Cuando llega el momento y logran ocupar un cargo determinado en una concejalía, en un consejo municipal o en otra institución, pues no cumplen, sencillamente se olvidan de aquello que dijeron y es allí donde la gente empieza a perder credibilidad. Ahora, María Fernanda, fíjate, él me dice que entró a la política gracias a ti. Quiere decir que tú has tenido también entonces ese papel de ir formando, aparte de tu propia inquietud de formar parte de Acción Democrática y estar dentro de la política, has ido formando también a gente, entusiasmándolos para que se incorporen a ese mundo, ¿cierto? Bueno, primero quiero aclarar que a mis 39 años me he incursionado en este mundo de la política a los 16 años. Imagina. Comencé y estoy en la escuela que yo creo que estoy del lado correcto de la historia, porque como lo decía mi compañero secretario municipal juvenil, lo motivé a que lo vi que estábamos en un chat y siempre lo veía empapado. Hoy en día a los jóvenes no les gusta la política. ¿Por qué? Porque la situación actual del país está siendo una antipolítica o una política no de altura, una política que ha decepcionado a la gran mayoría de las personas. Entonces nosotros del lado de Acción Democrática en Resistencia estamos activos, organizados para motivar a todas las personas sin necesidad de ser militancia, sin necesidad de ser militancia, a que debemos formar parte de la política que necesita nuestro país para poder salir adelante. Ya, sí, porque fíjate tú, en estos días, y vale la pena mencionarlo, bueno, se ha corrido por las redes sociales videos, hubo elecciones dentro del partido de gobierno, elecciones a nivel regional dentro de su partido, líderes comunales, en fin, y al parecer ha habido mucha discusión, mucho conflicto entre ellos mismos y esas discusiones también se han llevado a lo que son los consejos comunales. Lamentablemente, la política también ha penetrado en organizaciones donde no debería entrar la política, porque ciertamente cuando una persona, integrante, por ejemplo, de Acción Democrática o de cualquier otro partido, COPEI, Voluntad Popular, en fin, llega a un puesto determinado, a ocupar una concejalía o a ocupar un cargo público, pues ciertamente no deja de pertenecer ni a Acción Democrática ni a ninguno de los partidos, pero
siempre he pensado que ya el lineamiento que debe seguir no es el lineamiento partidista, debe seguir el lineamiento que te dicta el cargo que estás ocupando, que por lo general es un cargo de servicio público. Y en ese aspecto, ¿qué opina Jesús? ¿Cómo debe ser un político una vez que llega a un cargo público? Sin apartarse, por supuesto, sin dejar de ser de la integrante, en este bandera. caso, de Acción Democrática. Lo que tiene que tener un político hoy en día es que cuando habla y propone una propuesta para un campo, Mm. la cumpla. Eso es lo que quiere el pueblo ahorita, la gente. Porque si tú dices que vas a solucionar el tema, por lo menos, de lo que sufre los campos, el abono, el veneno, todo eso, pero llegas al concejal, llegas al alcalde y no cumples, Mm. estás Sí, mintiendo al pueblo. Y eso es lo que está pasando en Tocuyo, en Venezuela. Y lastimosamente, eso es lo que ha llevado también a mucha gente a pensar diferente, que la política ha estado sucia. ya. Ahora, tú como secretario juvenil, por supuesto, ya poco a poco involucrándote en lo que es el mundo político, eh, debes tener inquietudes. Por supuesto, has estado desde algún tiempo para acá, me imagino, observando cómo ha sido el movimiento político del país, tantos partidos que se han formado, bueno, han logrado incluso algo que no se quería, por ejemplo, de Acción Democrática, ahora está dividida en dos, COPEI está dividido en dos y otros partidos pues se han, digamos, desmembrado, líderes han buscado una participación independiente, se han, digamos, desligado de partidos políticos. Tú como joven, ¿cómo ves ese mundo? Es decir, ¿lo ves complicado? ¿Piensas que puede lograrse una unión para unas próximas elecciones, por ejemplo, presidenciales, que son las que tenemos más cerca? Bueno, primeramente, yo siento que estoy en el lado correcto de la historia, que estoy en el partido que representa la mayoría del pueblo, que tiene mucha historia, y no diría que es una división, yo no lo llamaría así en mi opinión personal, no es una división, pero se pueden agregar muchas cosas hablando, pero la situación como está ahorita en el país, que la política ahora es dinero, no es como que tú llegues y digas, vamos a sentarnos a hablar, solucionamos, resulta que ya te llaman, toma, aquí está una maleta verde y listo, ahí está. Sí. Bueno, en ese sentido me alegra ese pensamiento tuyo porque es sencillamente darse cuenta, como en otros países ocurre, y María Fernanda lo debe saber también, el político aquí en Venezuela, mucha gente se dedica a la política pensando que con eso pues va a cambiar su vida económicamente. Llegan pretendiendo precisamente o aspirando un cargo no para ayudar a la gente, sino para tener un mayor ingreso económico. Y es cuando se produce entonces aquello de que te olvidaste del pueblo, te olvidaste de tus promesas porque ya estás ganando un buen dinero en un cargo X y entonces ya se dispersa, distorsiona lo que es la política como tal, el político como tal. En otros países no es así. Eh, digamos, el político tiene que ser una persona, o el político que ocupa un cargo tiene que ser una persona completamente calificada, ya preparada, ya formada, ya consolidada económicamente, que no busca ese crecimiento económico a través de un cargo político. Ahora, María Fernanda, quedan 2 minuticos de este segmento. ¿Qué piensas tú de cómo debería ser, tú como joven, qué piensas cómo debería ser el político de hoy en día? No solamente el de Acción Democrática, sino el de cualquier partido que quiera ser diferente a lo que se ha venido haciendo. Mira, el tema político es tan amplio que yo digo que la primera condición o característica que debería tener un político es ser un servidor social. Más allá de que ocupe un cargo y que ese cargo pueda traerle beneficios económicos, debe ser un servidor social, una persona que esté en contacto con las bases. Eso lo implementamos nosotros en Acción Democrática, porque recuerda que AD se fundó para ser como lo dijo el profesor Gustavo Guzmán, un partido policlasista. Él viene de las bases, de los campesinos, de las madres, de los profesionales y técnicos, y es por eso
que yo hoy en día me siento orgullosa de pertenecer a este partido que tiene 81 años de historia y con un legado de nuestro padre de la democracia, y por eso nos llamamos los hijos de Rómulo Betancourt, porque nos caracterizamos por humildad, porque somos valientes, porque tenemos tenacidad y tenemos la esperanza de que vamos a salir adelante y que sí vamos a lograr esa unión que el pueblo venezolano, esa unión que el municipio de Morán está pidiendo, porque nosotros somos los promovedores de la participación en unas primarias. Así es. Bueno, nosotros tenemos que irnos a un corte. Al regreso seguimos conversando con la gente nueva de Acción Democrática, pero también con gente que tiene mucho tiempo en el partido. Ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV Canal 5, conversando con la gente de Acción Democrática en Resistencia, nueva y vieja generación, en un nuevo aniversario de este partido, de los más importantes, como dije al principio, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, por su historia y por la gran cantidad de personajes ilustres que por allí han pasado. Antes de continuar, vamos a recordarles que participen en el bingo de la solidaridad de la Asociación Civil Hijos de Morán. Es un bingo cuyos recursos, lo que allí se logre reunir, va a ser destinado a la construcción de un área pediátrica, área de atención médica pediátrica. Así que no olviden participar. Nos queda este sorteo de este sábado y también el próximo sábado. En este sábado, por supuesto, sorteando lo que hemos venido rifando allí, electrodomésticos, outfits, en fin, y el sorteo final, que es el próximo sábado, no este sino el otro, vamos a tener el sorteo de una moto eléctrica. El valor del cartón, $5. Solamente tiene que dirigirse a la sede de los Hijos de Morán, ahí entre calles 5 y 6, o en nuestra cuenta de Instagram, Hijos de Morán BE. Allí puede también buscar información para participar en el bingo de la solidaridad. Saludamos a Nailé Lucena, ya desde hace ratico en sintonía de Conversación Amena. Saludos para ella y para toda la familia allí reunidos viendo nuestra conversación. Tenemos en este momento a Yusbeidi Yepes también, de Gisbeidi Yepes, de la nueva generación del Partido de Acción Democrática, y a Radamés Graterol, que es un hombre ya de 1000 batallas dentro de la política e incluso fue alcalde de nuestro municipio. Bueno, bienvenidos ambos a Conversación Amena. Bueno, muchas gracias, Franklin. Disculpen que le tome la primera palabra a la dama, pero bueno, gracias por esta conversación amena, gracias por esta invitación y bueno, los micrófonos es tuyo. Por supuesto, bienvenida, Gisbeidi. Bueno, buenas noches a todas las personas que, gracias por la invitación, gracias por recibirnos en esta casa y bueno, estamos de aniversario y como ya lo dices en la antesala de su programa, pues uno de los partidos más importantes del país es el Partido del Pueblo y tenemos mucho que dar en esta celebración que ya se dio inicio. Sí. Hasta lograrlo, hasta cumplir toda nuestra agenda, pues estamos felices de pertenecer a esa casa de Vente pa' mi casa, que es la generacionalidad, sí, de la historia. Pues. Sí, porque Gisbeidi, no son 2 días, ¿verdad? Lo que se está celebrando, es mucho tiempo, Radamés. Hablábamos con el profesor Guzmán de la gran cantidad de personajes ilustres que ha pasado por Acción Democrática, gente que contribuyeron precisamente a formar el sistema democrático en el país, y que eso definitivamente quedó allí en la historia y eso no se puede borrar de ninguna manera, a pesar del paso de los años. Así es, Franklin, amigos de la audiencia, son 81 años. Y es importante decir la visión de Betancourt en la educación, en imponer el civilismo por encima del militarismo, en lo que es la reforma agraria. Fue el doctor, sin duda alguna, de la política petrolera en Venezuela, pero sobre todo
hay que decir que lo más importante fue el fortalecimiento o la creación de la democracia en Venezuela. No podemos decir que él solo lo hizo, pero realmente los invito a leer, por ejemplo, un libro que se llama Rómulo Betancourt, Político de Nación, de Manuel Caballero, y Rómulo Histórico, de Germán Carrera Damas. Allí se darán cuenta por qué nosotros realmente pertenecemos orgullosamente a esta organización política que nació como tal en el Nuevo Circo de Caracas el 13 de septiembre de 1941, pero que realmente fue el 29 de julio que se legalizó de ese año. Sin embargo, tomamos como fecha emblemática el 13 de septiembre de 1941. Ya. Ahora, Gisbeidi, tú como nueva generación, ¿cuánto tiempo tienes tú ya militando en el partido? Yo creo que en medio de rebeldía y actos juveniles, desde el vientre de mi madre, porque ese es nuestra raíz. Y digo de rebeldía porque hubo un momento donde todos decidimos estar, digamos, fuera, porque es normal ir y venir y experimentar de otros partidos, y tengo 33 años y yo creo que en mi casa no se habla otra cosa que no sea de Acción Democrática. Y es algo que te lleva, y es esa generación que te motiva a que tienes que seguir donde estás. Y sí se puede hacerlo, porque mientras tus ideales están, pues es más fácil. Claro. Ahora, tú como, por supuesto, y fíjate que lo acabas de mencionar, pues tu familia viene de esa tradición política también, en este caso militantes o simpatizantes de Acción Democrática, debes tener personajes que recuerdas mucho dentro del partido, es decir, que... Personajes de referencia. Claro. Que admires y que sigas, digamos, en esta parte, formando parte de esta nueva generación de Acción Democrática. Se lo comentaba hace rato a Radamés que me afianzo mucho a Dori Parra de Orellana, mujer venezolana, larense, quien nos impulsa y nos motiva a las mujeres a seguir posicionándonos. Y yo creo que su historia día a día conlleva eso, y es una de referencia. Pero si me hablas de lo municipal, pues te podría decir Gustavo Guzmán. ¿Qué más referencia que Gustavo Guzmán para decir por qué te mantienes en el partido? Sí. Si me hablas en lo nacional, te hablaría de Edgar Zambrano. Para mí es un ícono de la política acción democrática en el Estado. Claro. ¿Qué te puedo decir? Sí, me imagino que muchos nombres vendrán en este momento. Y el padre, el que no se me puede olvidar, porque a veces nos califican y nos dicen las romuleras. Y yo digo, pero es que tenemos derecho también a ser hijas de Rómulo. O sea, tenemos que defender la historia y la mantenemos, al igual que Carlos Andrés Pérez. O sea, que yo creo que todo es referencia. Sí. Bueno, aparte de tu juventud, por supuesto, eres mujer. La mujer últimamente, no podría decir exactamente desde cuándo o desde hace cuánto tiempo para acá, pero ha venido tomando un papel protagónico en la política. De hecho, yo soy de los que piensa que quizás un próximo presidente de Venezuela podría ser una dama, pero digamos, no ha sido por falta de mujeres participando en la política, no ha sido por eso, quizás otros factores, pero la mujer ha venido tomando ese papel protagónico. ¿Qué piensas de eso? Tú que ya eres parte de esa política. Claro, es que esa política viene desde el 47, creo que sí, que se implementó el voto femenino. Y es lo que usted dice, pues yo creo que es la pertenencia que tenemos que darle y el contraste que le debemos dar a lo que es la política femenina, y a que las mujeres también defendamos nuestros derechos. Porque en ese momento nuestro partido dio base a lo que era el voto femenino, ¿verdad? Entonces nos dio una herramienta que, bueno, hasta ahora pues no es incierto, pero no es imposible. Y también comparto con usted, o sea, el transcurrir de la política venezolana nos puede llevar a que las mujeres dominemos a un país. ¿Y por qué no? Sí, no, y además las mujeres han demostrado gran capacidad, Radamés. Tú, bueno, has sido testigo de eso, mujeres que han venido poco a poco tomando ese protagonismo dentro de la política, no solamente en Acción Democrática, sino en otros partidos. Sí, es muy importante impulsar lo que se llama la democracia paritaria, Franklin, amigos de la audiencia.
Estuve haciendo un estudio en estos días sobre Uruguay y toda la historia que ellos tenían con respecto a eso. Nosotros comenzamos casi que parecido. Ellos comenzaron en 1937 con la legislación para que la mujer pudiera votar, nosotros en 1947. Pero creo que eso sería sumamente importante, que no se le diera la oportunidad ni la igualdad de oportunidades solo en la legislación, sino en la práctica. Y creo que es uno de los grandes retos de todos los partidos en Venezuela y especialmente de Acción Democrática. Sí, la próxima, porque han demostrado mucha tenacidad. Otro de los factores que podría llevar a una mujer de candidato presidencial de Venezuela, porque es un factor que es muy importante, que es el temor. Los políticos, por supuesto, hoy en día, cualquier político, periodista, cualquier persona que declare ante un medio de comunicación debe ser muy cuidadoso a la hora de criticar a la parte gubernamental, ¿verdad? Pero la mujer ha demostrado no tener miedo para eso. Sin duda. Y te recuerdo la consigna de Rómulo Betancourt en la candidatura democrática, me refiero, en 1958. Contra el miedo, vota blanco. Las mujeres siempre han sido muy aguerridas, las mujeres siempre han sido muy decisivas, tienen de verdad un papel fundamental que cumplir y nosotros tenemos que respaldarlas. Y el papel de Acción Democrática tiene que ser, repito, darle todo el espacio posible para que ellas puedan cumplir a cabalidad el rol que ellas quieran desempeñar en la organización política y en el país. Así es. Fíjate, Radamés, que en otros tiempos, por ejemplo, en los tiempos de Pérez, se decía que, bueno, él tuvo una gran acompañante, la primera dama Blanquita de Pérez, fue una excelente primera dama. Tengo gente que la pudo conocer personalmente durante los mandatos de Carlos Andrés Pérez y nos decían pues que era una excelente persona y realmente esa llave que formaban ambos, pues digamos, ella representaba como el equilibrio a veces en esa relación, porque siempre lo han dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer y eso en la política también se ve. Así es, ella y otro gran ejemplo, América Fernández de León y doña Menca, la esposa de Raúl León, y fueron las más emblemáticas para no desdeñemos ni vamos a dejar de un lado las otras primeras damas, pero ellas realmente fueron muy icónicas y destacaron y hicieron ese contrapeso que tú dices, Franklin, y que siempre ha sido importante y recordado. Crearon el banco de silla de ruedas, el vaso de leche escolar, lo que fueron las guarderías, o sea, de verdad, obra importante para los venezolanos. Bueno, Radamés, tenemos que irnos a un corte. Al regreso seguiremos conversando de la historia de Acción Democrática en esta conversación amena. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5. Nos quedamos aquí con Radamés Graterol, quien además fue alcalde del municipio en algún momento y por supuesto ya tiene la experiencia de haber gobernado aquí. Y por esa experiencia pues también conoce perfectamente las problemáticas que tenemos hoy, que yo a pesar de no ser de aquí del Tocuyo, Radamés, sí estoy viniendo para acá más o menos desde el año 2010, 2011, por allí, y he visto que hay problemáticas que ya estaban antes o tenían años antes de que yo llegara aquí, y en el tiempo que tengo estando aquí en el Tocuyo aún permanecen las mismas problemáticas. Entonces, esas problemáticas por supuesto las conoce Radamés, porque él pues ha tratado con ellas, incluso cuando fue alcalde
Ahora, Radamés, hablando de política, eh, se habla de unas primarias, se habla de un candidato unitario, se ha hablado tantas cosas, pero ya comienzan a verse declaraciones en los medios de gente radical dentro de la política de la oposición, gente que no acepta el CNE, por ejemplo, gente que ya ha dicho, en el caso precisamente de la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, Bernabé ha dicho recientemente que no hay ni potencia extranjera ni fuerza que le impida a él, que le vaya a impedir ser candidato, en fin, posiciones realmente radicales. ¿Cómo crees tú que se puede lograr así la unión que muchos venezolanos esperan dentro de la oposición? Bueno, Franklin, hay que ser muy sincero. Candidato único de la oposición no va a haber. Y no va a haber por una razón. Una, que desde el lado del gobierno van a impulsar y van a utilizar todos los recursos y todos los subterfugios posibles para que no haya un solo candidato de oposición. Y dos, porque en la democracia tú tienes que permitirle al que quiera estar en unas elecciones primarias o no que sea candidato presidencial, siempre y cuando cumpla con los extremos de ley. Lo que sí es importante, y lo he dicho en diferentes oportunidades y en artículos que he escrito para la prensa, es que el candidato que surja de la plataforma unitaria tenga la mayor legitimidad posible, sea el mejor comunicador posible y logre hacerse ver o en la percepción de que es el mejor candidato. Porque muchas veces la gente se queja y dice, no logramos la unidad. No es fácil. Usted en la misma casa, durmiendo con su misma esposa, a veces no logra la unidad soñada como tal. Entonces ustedes se imaginarán cómo es el tema de la política, que es un tema bastante polémico. Sí, señor. Ahora, Radamés, hablando precisamente de política, recientemente estuvimos aquí como invitado a Henry Falcón y él le dijo algo que es muy cierto. La política dentro de las instituciones públicas, lamentablemente, digamos, ha desmejorado el servicio al servidor público y a las instituciones como tal, pues les ha dado una imagen bien negativa. Porque Henry Falcón decía que más que haberse politizado las instituciones públicas, se han partidizado. Y eso realmente yo lo he podido palpar personalmente y es así. Una cosa es la politización que en algunos sectores no debería ni siquiera haber política como son, por ejemplo, las instituciones militares. Me parece que no debería estar mezclada la política allí de ninguna manera, pero más grave aún es que se haya partidizado no solamente a las fuerzas militares, sino a las instituciones públicas. ¿Cuál es tu opinión a este respecto, Radamés? No, es una aberración de lo que realmente debe ser la democracia. Y por eso es que siempre estamos denunciando eso. Tú ves una elección de un jefe de calle, por ejemplo, entonces la gente confunde lo que es la representación partidaria con lo que es la representación institucional, por ejemplo, de la alcaldía del municipio Morán. Eso es totalmente fuera de lo que debe ser la democracia como tal y lo que es la constitución. De hecho, la constitución, hablando del término del militarismo, no permite la deliberación, en todo caso, de los militares. Lamentablemente, en la práctica esto se ha dado. Y quiero aprovechar que estamos hablando de Acción Democrática para decir que Rómulo Betancourt fue uno de los primeros que se opuso realmente a que el militarismo estuviera por encima del civilismo en lo que es el desarrollo de la política venezolana. Tú puedes ejercer desde cualquier institución tus actividades partidarias, pero tienes que entender que hay una línea clara de división. Por ejemplo, a mí cuando me repitieron las elecciones en el año 96, yo tuve que separarme del cargo para volver a ser candidato a la alcaldía. Por cierto que volví a ganar, gracias a Dios, pero yo no podía ejercer la alcaldía y a su vez ser un candidato a la repetición de las elecciones, para que vean cómo debe ser para mí realmente y cómo debe ejercerse realmente la política. Sí, porque efectivamente mucho se criticó en la Cuarta República, lo que llaman la Cuarta República, esa partidización que había también en las instituciones. Decían que si no tienes el carnet verde o no tienes el carnet blanco, pues entonces no puedes entrar a trabajar en tal o cual institución, y eso se criticó mucho. Pero en este periodo, digamos, del 99 para acá, entonces todo se ha reducido a un solo partido, todos sabemos cuál es,
e incluso algunas personas para entrar a trabajar a una institución pública se les ha solicitado inscribirse a ese partido como primer requisito, cosa que no debería ser. Yo le comentaba a María Fernanda que hemos visto a través de las redes sociales últimamente con la elección de los consejos comunales. Recién acaba el partido de gobierno también de tener sus elecciones de líderes comunales. Entonces, la gente en los consejos comunales ha ido reclamando esa politización, en el sentido de que los consejos comunales son lo que antes eran las asociaciones de vecinos, ¿verdad? Entonces, no es algo nuevo. Pero cuando se reúnen un grupo de vecinos de una comunidad a tratar de resolver ciertos problemas, ellos hoy en día le reclaman, no quiero que se mezcle la política aquí, porque lo que se quiere es resolver los problemas de la comunidad. ¿Qué piensas tú de esa partidización que ha habido también a nivel de las comunidades, con los consejos comunales y otras, digamos, organizaciones, donde más que beneficio hacia la comunidad se busca más bien como que un beneficio para determinado partido? Es un error, Franklin, porque precisamente la poca reputación que tenemos ahora en los partidos, hay que decirlo como una crítica constructiva, se debe a que hemos ahogado en los espacios que son eminentemente ciudadanos. Es cierto, los partidos están hechos para ser canalizadores de las demandas de la sociedad ante el Estado, pero también tenemos límites que respetar. Un buen dirigente político tiene que saber dónde está ese límite. Tú puedes ayudar, tú puedes acompañar, de hecho es lo que exige la gente ahora a los partidos para poder recuperar la reputación. La gente pide democracia interna, pide renovación de cuadros, regeneración, renovación, pide canalización de los problemas, pero también te pide transparencia y que nos alejemos de la corrupción. En todo el mundo a los partidos lo están exigiendo y por supuesto más a los partidos venezolanos. Entonces, mal haces tú cuando tratas de penetrar todos los espacios de la sociedad tratando de hacerlos ver como que si yo no tuviese un criterio propio. Ya. Bueno, Radamés, nos queda poco tiempo, lamentablemente el programa también se nos queda corto en el día de hoy, pero quisiera que me hablaras de ese movimiento que hay a nivel de todos los partidos buscando esas elecciones primarias para un candidato único. ¿Cómo está en este momento la acción democrática en resistencia? Porque aquí en el Tocuyo tú conoces a todo el mundo político que aquí se mueve, conoces a los que están en esa otra parte de Acción Democrática y a todo el resto de los partidos. Pero ¿cómo está Acción Democrática en resistencia con respecto a esas posibles elecciones primarias? Bueno, en estos momentos muy bien porque ya tenemos candidato presidencial, es Carlos Prosperi, a las elecciones primarias. Un abogado de 44 años con experiencia política, a pesar de que es muy joven, ya fue secretario general en el estado Guárico, fue secretario general de Caracas y hoy es el secretario nacional de organización. Cacho bastante preparado, que por supuesto le da también un nuevo rostro a Acción Democrática y eso es muy importante. Sí. Independientemente que los demás puedan tener más experiencia, mostrar a un joven de 44 años que no sea un rostro repetido, de verdad que da una imagen interesante para la percepción de los electores. Yo considero que ese es un punto muy a favor que tenemos en nuestra Acción Democrática en resistencia. ¿Es posible para Radamés Graterol lograr esa unión, por lo menos a nivel de las regiones? Se dice que la oposición perdió las elecciones aquí municipales precisamente por no darse esa unión entre varios de los partidos que estaban participando allí por esa elección de alcaldía. ¿Cómo piensa Graterol, o piensa Graterol más bien, que se puede lograr esa unión? Yo sí creo a nivel regional y a nivel de los municipios que es más fácil porque nos conocemos todos, podemos conversar de manera más amena, como dice tu programa. Y de esa forma podemos limar asperezas, podemos separar las diferencias. Si algo hizo la generación del 28 y del 58 por la democracia en Venezuela fue apartar las diferencias, la diversidad, para lograr que en 1958 tuviéramos el pacto de Punto Fijo, que duró, se critica, pero duró 40 años para la recuperación de la institucionalidad en Venezuela. Sí, indudablemente en otros momentos de la política se ha logrado precisamente ese consenso
y de hecho, en las elecciones aquellas donde ganó el fallecido Hugo Chávez, se produjo esa unión de parte de la otra, digamos, la contraparte de Hugo Chávez en aquel momento. Se unieron todos los partidos, ¿verdad? Y creo que el candidato fue aquel de Carabobo, Salas Romer, Enrique Salas Romer. Y bueno, en otros momentos de la historia también se ha logrado. Bueno, Radamés, nos queda simplemente despedirnos, felicitarte a ti como integrante del Partido Acción Democrática por este nuevo aniversario, éxito por supuesto a toda la organización y que sea siempre ese éxito en beneficio no tanto del partido como tal, y tú lo sabes, sino que el éxito en todo caso de un partido como Acción Democrática en la política nacional significa el éxito también de la gente, porque la gente está esperando de sus dirigentes que tengan éxito, pero para el pueblo tener los beneficios que tanto busca, que se mejora definitivamente la situación en nuestro país a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud, en fin. Unas palabras últimas para que des tu mensaje y por supuesto tu felicitación al resto de los integrantes de Acción Democrática. Y felicitaciones, porque ya vamos a arribar a 81 años de gran historia en Acción Democrática. Las puertas están abiertas para los que no necesariamente sean de Acción Democrática, para que participen en cada una de nuestras actividades. Y como decía nuestro fallecido líder Guillermo Luna, valor y pa'lante, que el triunfo de los que nunca se rinden. Bueno, muchas gracias, Radamés. Por supuesto, las puertas abiertas de Global TV para otra oportunidad. Y nosotros darles las gracias a ustedes por habernos permitido acompañarles allí donde quiera que se encuentren. Antes de irnos, recuerden participar en el bingo de la solidaridad a beneficio de la Asociación Civil Hijos de Morán y esa construcción del área pediátrica que se va a estar haciendo, Dios mediante, con lo recaudado en este bingo de la solidaridad. $5 apenas es el valor del cartón. Bueno, nos vamos. Cruz Monserrat, Juan Juárez, Jesmi Lucena y quien les habló, Franklin Mendoza. Nos despedimos hasta el próximo martes. Dios mediante, estaremos en otra conversación amena. Que Dios ilumine el camino por donde hoy transiten. Chao.